¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. A continuación veremos la partida disputada entre Ray Robson y Leinier Domínguez. Estamos en la ronda número 9 del campeonato de Estados Unidos y las piezas blancas las conduce Leinier Domínguez y del otro lado Ray Robson. La partida comienza con un peón de rey, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y tenemos una apertura italiana, caballo F6, D3, alfil C5 entrando en la yuco piano y C3, enroque corto y A4 para poder retroceder con el alfil en caso de ser atacado por el caballo, ¿no? Entonces A6, alfil G5 clavando el caballo, H6, alfil H4 y G5. El sacrificio del caballo no es posible todavía, la razón porque el alfil vuelve rápidamente a E7 para defender una vez más a ese caballo junto con la dama. Entonces lo que anularía el ataque de las blancas, y es por eso que retroceden con el alfil a G3. D6 abriendo la salida del alfil de casillas blancas, caballo BD2, alfil A7 se anticipa con las expansiones de los peones, entonces esconde el alfil de casillas negras, H4 y cerrando aquí con G4 y tocando al caballo, caballo H2, rey G7 saliéndose del ataque del alfil, puesto que este peón estaba clavado, ¿no? Entonces se desclava el rey, entonces dama E2 de las blancas, dama D7 y caballo F1, caballo H5, ya se prepara para capturar el caballo de casillas negras, caballo E3 y aquí las negras deciden eliminar a ese poderoso caballo, puesto que apunta a la casilla de F5 sobre todo, que estaría dando un jaque y estaría controlando muchos puntos de las zonas de las negras, y es por eso que eliminan a ese caballo. Entonces alfil por caballo, dama por alfil, caballo E7 y F4, F5 y enroque corto de las blancas, caballo G6 tocando ya muchísimas veces a este peón, ¿no? Entonces E por F5 tocando al caballo, entonces el caballo captura en F4, entonces alfil por caballo y peón por alfil tocando a la dama, y no podemos capturar el peón puesto que el caballo defiende ese peón, entonces estamos perdiendo calidad, ¿no? Entonces continúa las blancas con dama de D4 jaque, rey H7, F6, dama F5, entonces torre E1 ocupando la columna abierta, entonces capturan el peón de F6, entonces dama por F6 y dama por dama, torre por dama, torre E7 jaque, rey G6 y caballo E4. Este caballo es muy poderoso, puesto que controla junto con el peón el punto de G5 y la torre controla toda la séptima fila por donde el rey pueda moverse, ¿no? Entonces torre F8
y torre por C7, capturando un peón, recuperando un peón aquí las blancas. Y también se está amenazando el otro peón, ¿no? Y aquí las negras cometen un error y continúan con B5, tocando el alfil. Y lo mejor era traer este alfil a F5 para estar defendiendo aquí al rey, ¿no? Entonces alfil D5 tocando a la torre, y la torre se quita a B8, apoyando el peón. Y bueno, claro, este peón va a caer y entra la torre de las negras en la segunda fila, ¿no? Entonces caballo por D6, capturando otro peón. Y caballo G3 de las negras tocando la torre. Y aquí según las máquinas de análisis, dicen que torre E1 continúa en las blancas y dicen que es un error, que lo mejor en esta posición era dar un jaque con el alfil en F7, y ya que cuando capture la torre, la otra torre recaptura y estaría defendida por el caballo, y cuando capturen a la torre pues el rey recaptura el caballo. Pero no sucedió eso, sino que las blancas hacen este torre E1. Entonces continúa la partida con B por A4 y queda tocado el peón de B2, ¿no? Entonces por fin alfil F7, jaque, y el rey se mueve a F6. Y hay que decir que hasta este momento Leinier todavía tenía una superventaja desde que la torre entró en la séptima fila, ¿no? Pero aquí comete otro error y continúa con caballo E8, jaque. Y ese es un error en la partida. Bueno, es el segundo error que comete, ¿no? Lo mejor en esta posición era continuar con, en vez de ese caballo E8 jaque, continuar con rey H2 y alfil F5 de las negras. Ahora sí, caballo E8, pero nada de eso sucedió, sino que continuó con este caballo E8 rápidamente, ¿no? En esta posición. Y aquí las negras capturaron torre por caballo y alfil por torre. Alfil E6 y alfil D7. Alfil por alfil, torre por alfil. Torre por B2, ya la torre entra en la segunda fila. Torre D6, jaque de las blancas. Hay que decir que a partir de este momento ya la partida está igualada, ¿no? Entonces ninguno de los jugadores tienen ventaja ya. Ya las blancas perdieron ventaja con esos dos errores que cometieron en la partida. Y ya prácticamente pues, pudiéramos decir que es tablas, y es por eso que aquí los jugadores continúan con rey F5, torre D5 jaque, rey F6, torre D6 jaque, rey F5, torre D5 jaque, rey F6, torre D6 jaque, y rey F5 y tablas por triple repetición. Y es así como Leinier Domínguez no logra ganar su partida en la ronda número 9 del campeonato de Estados Unidos. Y en la lista de la clasificación se encuentra en la posición 4, se encuentra a medio punto de los líderes del torneo. Y esperemos pues le vaya mejor en las siguientes dos partidas, ya que solamente falta la ronda 10 y ronda 11 si se termina el campeonato de Estados Unidos. Y bueno amigos, esto ha sido la partida del día de hoy. Espero les haya gustado y les guste. No olviden dejar sus comentarios, sus likes, y nos vemos en la siguiente partida, en el siguiente video. Saludos a todos.